Buenas noches. ¿Se me oye? Sí. Es para mí una gran satisfacción presentar hoy al ponente que tenemos con nosotros, es el doctor Alejandro Mira. Es doctor en microbiología por la Universidad de Oxford y es especialista en técnicas genómicas de microchip y biosanitarias relacionadas con las bacterias patógenas, o sea, con los patógenos bactericidas. Después de varias estancias en Estados Unidos, en Suecia, ahora mismo trabaja en la Fundación Fisabio en Valencia. Y entonces estudia la microbiota oral y en ese estudio con técnicas moleculares es donde ellos han descubierto una bacteria, el Streptococcus dentisani, que la están utilizando o la están desarrollando como probiótico contra la caries dental. Además de que es el descubridor también de un test de diagnóstico de caries y también está familiarizado con la línea de investigación de los factores de riesgo de las bacterias orales y las enfermedades cardiovasculares. Yo le voy a pasar la palabra sin más dilación para no perder tiempo y escucharle a él, que es lo más interesante, pero le quería dar las gracias por anticipado, por su generosidad, porque siempre nos mantiene informados al día de sus conocimientos y de sus descubrimientos, que es todavía mucho mejor, y además es asiduo de la SESPO, de la Sociedad de Preventiva, a la cual pertenecemos nosotros. Así que, como siempre, muchas gracias y tienes la palabra. A vosotros, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias al colegio por la invitación. Sabéis de verdad que para mí es un verdadero honor estar aquí. Yo no soy odontólogo y como microbiólogo pues intento desde hace ya 8 o 10 años investigar sobre todas las bacterias que hay en la boca, las que nos causan enfermedades orales, las que nos protegen de ellas, etcétera, siempre pensando en que se le pueda dar un mejor tratamiento, diagnóstico y demás a vuestros pacientes, ¿no? Entonces siempre es un placer poder hablar con los dentistas, que al final sois los que vais a poder aplicar todas estas investigaciones que hacemos, ¿no? Y además estoy bastante impresionado, ¿no?, que después de todo el día trabajando en la clínica y tal, que aún a las 9 de la noche, un jueves, estáis aquí, ¿no? Intentaré que os sea útil y contaros con gran emoción todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años. Realmente estamos en una época totalmente emocionante y gracias a las últimas técnicas de estudios del ADN estamos pudiendo conocer cosas que hace años era impensable. Es un poco, siempre cuesta para la gente en general pensar cómo es posible, ¿no?, que enfermedades de las encías, caries y demás, que están causadas por bacterias, pues en el siglo XXI, ¿no?, en la era de los antibióticos, de las vacunas y demás, cómo es posible que todavía no tengamos una forma de erradicarlas, ¿no?, claramente. Y hay varios motivos claves, ¿no?, que tienen que ver con que son enfermedades muy complejas. Es decir, no hay solamente una especie bacteriana que sea responsable, ¿no?, como ocurre con otras enfermedades infecciosas. En el caso de la perio, por ejemplo, como mínimo 3, lo que se conoce como el complejo rojo de la periodontitis, y además, como vais a ver, hay todavía más. Son enfermedades muy complejas y no hay un solo patógeno al que tengamos que atacar, ¿no? Además, el ecosistema de la boca es muy complejo. Cada uno de nosotros tenemos varios cientos de especies distintas de bacterias que viven sobre la encía, la lengua, la mucosa, el diente, etcétera. Y además cambia mucho a lo largo del tiempo, ¿no?, según se va formando la placa dental, que es un biofilm, ¿no? Y además, para hacer las cosas todavía más complicadas, pues más o menos la mitad de estas bacterias que hay en la boca no se pueden cultivar por las técnicas que tenemos hoy en día, ¿no? Y el cultivo ha sido un poco la base de la microbiología pues desde los tiempos de Pasteur, ¿no? Entonces realmente ha sido en los últimos años con las técnicas del ADN las que nos están permitiendo identificar bacterias que ni siquiera sabíamos que estaban allí, ¿no? Conocer mejor la etiología de estas enfermedades. Y bueno, al final son enfermedades que son causadas por bacterias, aunque por supuesto solamente estamos viendo parte del problema, porque para que se dé, por ejemplo, la caries, pues tienen que existir también otros factores, ¿no? A nivel genético también, ¿no? Tanto la forma de los dientes, la dureza del esmalte, etcétera, como también factores externos, ¿no?, la dieta, higiene y demás. Pero no se podrían formar sin esas bacterias, con lo cual yo creo que es muy importante. Voy a intentar convenceros de que realmente es importante para un profesional conocer estos procesos, porque creo que se puede hacer un mejor diagnóstico y tratamiento, como vais a ver. Esto es un árbol de la vida, digamos, es un árbol de los distintos grupos de bacterias que hay. Hay dos grupos principales, las bacterias y las arqueas, y cada uno de estos nombres de aquí es un filum, una de las grandes familias de bacterias. Y lo he puesto porque las que están marcadas en blanco, que como veis es la mayoría, son grupos enteros de bacterias
de los cuales ninguno de ellos los hemos podido cultivar en el laboratorio y no sabíamos que existían hasta hace muy poco. De hecho, gran parte de estas pobres ni siquiera tienen nombre y se llaman OP3, OP10, TM7, porque los microbiólogos son muy pejigueros y entonces antes de ponerle un nombre lo tienes que poder cultivar. Entonces, pues eran bacterias que antes se sabía que estaban en el suelo y tal, y ahora de repente las vemos que son muy frecuentes en la boca, ¿no? Y ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Pues gran parte del trabajo ha sido posible gracias a las nuevas técnicas para secuenciar el ADN que se desarrollaron en los últimos años, pues sobre todo para secuenciar el genoma humano. Sabéis que uno de los objetivos principales era poder secuenciar el genoma humano individual de cada persona por $1000. Ese es el objetivo que se propusieron, que parecía de ciencia ficción hace años, y ya en los próximos años, en 1 o 2 años ya vamos a llegar a ello, y al final costará igual secuenciar el genoma humano de una persona que hacerse un análisis de sangre, ¿no? Pero la cuestión es que estas técnicas nuevas, como la pirosecuenciación y otras que están ahora entrando en el mercado por nanoporos, bueno, realmente es una tecnología que cambia muy rápido. Nosotros hemos sido el grupo que lo hemos aplicado por primera vez para estudiar las bacterias que hay en la boca, y eso pues, nos ha permitido tener una visión nueva y completa de todos los organismos que hay ahí. La otra parte es la informática. De hecho, el equipo mío es totalmente multidisciplinar. Sería imposible hacer el trabajo que hacemos si no tuviéramos en el equipo pues, estoventistas, por supuesto, microbiólogos, incluso informáticos y demás, ¿no? Porque tenemos que procesar la cantidad de datos que tenemos a nivel genético para poder saber qué organismos hay, qué hongos hay, cómo interaccionan con el sistema inmune, etcétera, etcétera, ¿no? Esta imagen de aquí no es mía, esta la he sacado por internet porque quedaba bien, y esto que tiene mucho menos glamour que veis aquí es el ordenador real que tenemos en el laboratorio, que es un clúster con 250 procesadores. Entonces, cuando tenemos que comparar las secuencias de ADN contra las bases de datos, que eso en un ordenador normal tardaría varios meses, ya nos dimos cuenta de ello, pues ese trabajo computacional se separa en paralelo entre cada uno de esos nodos para que sea más rápido, ¿no? De tal manera que gran parte del trabajo lo hacemos analizando estas secuencias de ADN, y yo pues empecé en esto un poco engañado, ¿no? Porque yo tenía esta idea así un poco más idílica de cómo iba a ser mi vida como microbiólogo, ¿no? Me imaginaba pues como Pasteur, Koch, los pioneros en este campo, ¿no? Trabajando, mirando las bacterias por el microscopio y cultivándolos, y en una bancada llena de cachivaches, y la mayor parte del tiempo nos lo pasamos así, analizando secuencias por el ordenador. Esto de nuevo no tiene el glamour que yo me esperaba, pero voy a intentar convenceros que veáis realmente que estamos en un momento absolutamente histórico, pero histórico. O sea, de aquí a unos años esto va a suponer un cambio muy grande en el diagnóstico, en el conocimiento de las enfermedades, en el tratamiento, y ser parte de toda esta era genómica ha sido totalmente interesante, porque es que cada año descubrimos cosas nuevas, ¿no? Que nos hacen entender mejor por qué se producen estas enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que publicamos hace un par de años con la doctora Inma Tomás y con Alfonso Benítez, un colombiano que se vino a trabajar con nosotros, en el que analizamos muestras de sangre después de haber extraído estocordales, ¿no? Y bueno, sabéis que para poder saber si hay bacterias en sangre se hace generalmente por cultivo, y claro, cuando se quita una muela del juicio, pues se abre un agujero al torrente sanguíneo y es peligroso porque las bacterias pueden entrar, ¿no? Pues bueno, tomamos muestras después de haber quitado la muela, y la mitad de la muestra la hicimos por cultivo convencional, como se hace siempre. Y además intentamos hacer cultivos con oxígeno, sin oxígeno, varios medios de cultivo distintos para tratar de cultivar todo lo que hubiera ahí, ¿no? Y encontramos únicamente estas 4 bacterias. La más común era Streptococcus. El tamaño de letra aquí está relacionado con la frecuencia con la que encontramos esa bacteria en los cultivos, ¿vale? La otra mitad de la muestra extrajimos ADN y vimos qué bacterias había por estas técnicas que os comento. Y esto es todo lo que encontramos. Fijaros la gran cantidad de organismos que había en la sangre de estas personas. Es espectacular. De hecho, algunas de ellas, como esta, que parecía la más común, es un organismo muy común, por ejemplo, en el material quirúrgico, ¿no? O sea, realmente hay muchísimas otras bacterias que pueden estar causando estas enfermedades, y teníamos una visión muy sesgada. De hecho, aparte de todas las bacterias que no veíamos, hay algunas como Streptococcus que veis aquí, que en el cultivo parecía que era la más común y sin embargo es una más entre muchas otras, ¿no? Porque el medio de cultivo favorece el crecimiento de algunas bacterias, pero no puedes ver las demás. Entonces teníamos una visión totalmente distinta y estábamos viendo solamente pues eso, la punta de un iceberg enorme de diversidad. Entonces fijaros el gran cambio de lo que veíamos antes y lo que vemos ahora. Realmente se nos ha abierto una ventana tremenda. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, ya se sabía por cultivo, pero ahora lo hemos confirmado, es
cómo varían, cómo las bacterias se adaptan a cada nicho de la boca, ¿no? Las bacterias que hay, esto es de la misma persona, por ejemplo, las que hay sobre el diente, en la placa supragingival, es distinta de la que hay en la placa subgingival, en la encía, o de la que hay en la saliva. Fijaos, por ejemplo, todas estas bacterias que hay aquí, que aparecen en la saliva, aunque en porcentaje de 2, 3, 5%, no están en la encía ni en el surco gingival ni en el diente, ¿no? Y sin embargo, en gran parte de los estudios epidemiológicos, etiológicos, se sigue usando saliva porque es pues, una muestra fácil de tomar, que se supone que es comparable entre distintos grupos de investigación y demás, ¿no? Y realmente algunas bacterias que son muy comunes, por ejemplo, en los sitios donde tiene lugar la enfermedad, realmente están a muy baja frecuencia en la saliva. Entonces estamos utilizando una muestra que no es muy útil, porque no nos da mucha información, ¿no? Realmente esto muestra que lo que tenemos que hacer es tomar la muestra del sitio donde tiene lugar la enfermedad si realmente queremos ver qué cambios se producen a nivel microbiológico, ¿no? De hecho, cuando a veces en estudios que usan saliva no se ven cambios entre salud y enfermedad, puede que sea por el tipo de muestra, ¿no? Que no es la apropiada. Y en muchos estudios se utiliza saliva estimulada, se da un chicle de parafina para masticar y para producir más saliva. Pues fijaros que cuando se hace esto, las bacterias que hay en esa muestra de saliva estimulada son las mismas que hay en la lengua. Esto pensamos que es porque cuando se mastica este chicle, se ve que vas arrastrando las bacterias que hay en la lengua y entonces tienes una muestra que, aunque tú creas que es de saliva, en realidad es una muestra de las bacterias que hay en la lengua. Y esto tiene también sus implicaciones clínicas, ¿no? Porque están, por ejemplo, estos test diagnósticos con los que se cuantifica, por ejemplo, los niveles de Streptococcus del grupo mutans, que son una de las bacterias que causa caries, y entonces, de hecho, ya vienen directamente con los chicles de parafina para producir saliva, y luego se ve la cantidad de Streptococcus mutans que hay, ¿no? Se supone que si tienes más de 1 millón de mutans por mililitro de saliva, es una persona que está en un riesgo muy alto de tener caries, es lo que llaman un millonario, ¿no? Porque tiene más de 1 millón de mutans. Pues, pero en realidad hay veces que esto no tiene un valor diagnóstico muy bueno, y yo creo que simplemente porque se está utilizando una muestra que proviene de saliva estimulada y estamos viendo la cantidad de estas bacterias que hay en la lengua, pero no las que hay en el sitio donde tiene lugar la enfermedad. Fijaros qué cosa tan sencilla y la cantidad de trabajo que yo creo que se está haciendo que no es informativo, ¿no? Por eso pienso que a veces conocer bien la microbiología realmente tiene muchas implicaciones y aplicaciones a nivel clínico. Bueno, esto es más o menos cómo se supone que se forma la placa dental. Cuando te cepillas, se forma primero una película sobre el diente, formado por las glucoproteínas y demás que hay en la saliva, y las bacterias se pegan sobre estas. Hay algunas que se supone que colonizan el diente primero y otras que se van pegando encima. Todos estos símbolos que tenéis aquí son unos receptores que las bacterias tienen encima y que son de forma específica, se unen a otras adhesinas, unas moléculas de adhesión que tienen otras. De tal manera que, y además esto es como muy específico. Aquí tengo una foto, por ejemplo, del Fusobacterium y la Porphyromonas gingivalis. Esta segunda es la bacteria quizá más importante en la periodontitis, que forman agregaciones específicas, ¿no? Porque se unen de una manera muy concreta unas con otras, y así van formando toda una sucesión. Pues resulta que aquí llega un momento en que aparece el Fusobacterium, que es esta bacteria aquí tan grande que tenéis, que es la que interacciona con más de ellas. Se han hecho estudios para ver con qué bacterias interacciona, con cuáles es capaz de coagregar, y resulta que se une un montón de bacterias. Es como la pieza clave, y se considera que es un puente entre estos colonizadores tempranos y los tardíos. Esto ya es cuando uno no se cepilla durante 24 o 48 horas, pues ya empiezan a aparecer todos estos, y aquí ya hay muchos patógenos. Aquí ya empieza a aparecer el sangrado de las encías, esta bacteria hace que tu sistema inmune esté un poco reprimido, vienen otras, causa inflamación, etcétera. Con lo cual, bueno, el conocer cómo se forma esto nos puede permitir establecer nuevas vías para poderlo tratar, porque en realidad nos estamos centrando mucho en los patógenos que causan caries, que causan halitosis, que causan esogingivitis, etcétera, y en realidad nos podríamos centrar en esta bacteria, por ejemplo, que resulta que parece que es como la pieza clave, ¿no? Y de hecho ahora Arantxa López, que trabaja en el laboratorio, hemos encontrado una molécula que de forma específica mata al Fusobacterium, y nuestra idea es poderla poner en una pasta de dientes o enjuague bucal o algo, porque quizá podríamos tener aquí una especie de agente antiplaca, porque no permitiríamos que estos patógenos que llegan en un momento tardío se puedan asentar, ¿no? Entonces, pues bueno, el conocer la biología nos permite también tener nuevas estrategias, ¿no? Fijaros, esta imagen es muy reciente, de hace unos meses, es lo último, digamos, en microscopía, y curiosamente se ha aplicado por primera vez a muestras de la placa dental.
Esto que veis aquí, cada color de estos es una bacteria. Es una muestra de placa dental de 12-24 horas y con una técnica nueva que se llama Classy Fish, en la que cada bacteria se marca con un marcador que es fluorescente. Antes podíamos hacer esto con 2 bacterias, pero ahora podemos hacerlo con decenas. Aquí hay 10 bacterias distintas, cada una marcada con un color. El diente estaría aquí, esto es la placa dental que se forma después de 12 horas, y veis que hay una bacteria que ni siquiera sabíamos que era tan importante, que tiene este nombre tan raro, y esta bacteria produce unos filamentos muy largos que van desde la base del diente hasta el exterior. Y luego hay otras bacterias que están marcadas en verde, que son Streptococcus, que se ponen en los bordes de esos filamentos, que son los que están en contacto con la boca, con el oxígeno. Claro, estas bacterias pueden vivir en presencia de oxígeno y no les pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio se forma un ambiente que es anaerobio, donde no hay oxígeno, y entonces pueden vivir estas bacterias en blanco, como el Fusobacterium y otras, que pueden vivir protegidas en ese nicho. O sea, es una especie de... Tenemos una arquitectura que no sabíamos que existía, donde el biofilm está totalmente estructurado, ¿no? Y unas bacterias se unen a otras en consorcios y demás, ¿no? No me digáis que esto no parece una especie de bosque amazónico microscópico, ¿no? Pues esto es en realidad, ahora estamos viendo un poco cómo están las bacterias sobre el diente, ¿no? Fijaos, estos son estos filamentos de esta bacteria que tiene estos filamentos tan largos. Aquí están Streptococcus, que están en el borde alrededor. Y es que como soy daltónico siempre me pasa lo mismo. Aquí hay unas que creo que son de color naranja, que están encima del Streptococcus, ¿no? Que es Agregativacter, otra bacteria más. O sea, están todas interaccionando unas con otras, ¿no? De hecho, el motivo ahora hemos visto por el que no los podemos cultivar a veces es porque se necesitan unas a otras. El producto de desecho de una bacteria, el ácido láctico, por ejemplo, de los Streptococcus, lo utiliza otra bacteria para poder crecer y demás, ¿no? Bueno, esta es una definición de lo que es la caries, sacada de un libro, y las investigaciones de los últimos años nos muestran que casi todo lo que dice esta definición está equivocado o es incorrecto de alguna manera. Que es una enfermedad infecciosa. Ahora os diré por qué creo que las enfermedades orales, tanto la caries como la periodontitis, no creo que sean infecciosas. Causadas por Streptococcus del grupo mutans, tampoco creo que sea esto cierto. Al fermentar azúcares de la dieta, esto es cierto en parte, y luego os contaré por qué. Realmente es un momento muy emocionante, pues porque las cosas van cambiando muy rápido, ¿no? Os voy a contar un poquito algunos de los trabajos que hemos hecho para afirmar este tipo de cosas, ¿no? Queríamos saber un poco la etiología de la caries. Sabéis que en los años 1920 por ahí se cultivó el Streptococcus mutans de una lesión de caries. En el Reino Unido, creo, se vio que producía ácido, que se podía pegar sobre el diente y se pensó, bueno, pues esta es la bacteria que causa caries, ¿no? Porque, bueno, estamos con la idea de las enfermedades infecciosas, que si te... que Koch hace ya mucho tiempo hizo trabajo sobre ellas para poder esto demostrar realmente que había un agente infeccioso responsable de cada enfermedad, ¿no? De hecho, él, como buen alemán, creo que se tragó un tubo con el bacilo de la tuberculosis para demostrar que tenía razón y que cogía la enfermedad, ¿no? Y entonces estos postulados están muy interiorizados, ¿no? en la comunidad científica, y pensamos que hay una bacteria responsable de cada enfermedad, pero la caries creo que no es así. De hecho, tomamos muestras del diente sano, de una lesión de esmalte, otras de dentina y demás, para ver qué bacterias había, ¿no? Lo que hacemos es amplificar el ADN con un método que se llama PCR, y luego, aquí tenemos un paciente nuestro, y luego extraemos el ADN y por secuenciación podemos saber qué bacterias hay en esa muestra. Bueno, pues esto es trabajo de Aurea Simón, que es dentista, acabó su tesis hace poco, está ahora en Estados Unidos, y ella lo que hizo fue ver la cantidad de bacterias que había en el diente sano y en las lesiones de caries, tanto de esmalte como en dentina. Claro, vimos que hay tantas bacterias que tienes que secuenciar un montón. Cuanto más secuencias, llega un momento en que ya no ves más especies bacterianas, que es lo que tenemos aquí, ¿no? El número de especies bacterianas según el esfuerzo que hemos hecho para secuenciar. Total, que el número de especies que hay aquí al final de esta curva es el número de especies totales que esperamos encontrar en ese ambiente. En las muestras de placa dental de diente sano, pues vemos que hay unas 500 especies o más. Sin embargo, cuando hay caries, claro, hay muchas que ya no están y tenemos bastante menos especies, porque el ambiente pues, es mucho más ácido, hay muchas bacterias que no pueden vivir ahí y entonces se hace más restrictivo, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que no encontramos una sola especie, es que en las lesiones de caries de esmalte, que son las que nos importan, que son las que inician esta lesión, hay más de 100 especies distintas de bacterias, fijaros, más de 100. Y hemos estado durante años tratando de hacer una vacuna contra la caries
con anticuerpos que iban dirigidos a los antígenos de superficie del Streptococcus mutans, a una sola diana. Y resulta que esa es una entre 100 especies distintas que hay ahí, ¿no? Al principio, cuando publicamos esto, nos dijeron, bueno, es que estáis viendo el ADN, ¿no? Y el ADN, claro, se puede amplificar ADN de bacterias que estén muertas, que a lo mejor están ahí pero no están haciendo nada, ¿no? Si hemos sacado ADN de Cervantes y de las momias de no sé dónde, pues puedes coger ahí ADN de una lesión de caries y que las bacterias estén muertas. Entonces, tuvimos que inventarnos un truco, que es extraer el ARN para ver las bacterias que están activas. El ARN solamente se produce en una bacteria si esta está viva, si está creciendo. Y así hemos podido separar, digamos, las bacterias que están presentes de las que están activas. Yo esto lo comparo con el Parlamento, ¿no? El ADN sería todas las personas que hay en el hemiciclo y el ARN, pues aquellas que no están jugando al Candy Crush ni nada de esto, ¿no? Que están trabajando. Pues esto más o menos es lo que hemos hecho con estas técnicas para ver cuáles están activas. Y de nuevo hemos encontrado un montón de especies bacterianas que están activas. Esto, cada columna de aquí es una lesión distinta, en este caso de caries de dentina, y aquí vemos las que están activas, ¿no? Y bueno, tenemos en algunas, por ejemplo, en esta lesión, más del 90% son especies de Lactobacillus, que cuando está parece que domina el ecosistema. En otras no hay Lactobacillus y tenemos Streptococcus, tenemos Bellonella, hay muchas especies. Y de hecho algunas que ni siquiera conocíamos, esta Schlegella. O sea, hay 2 especies conocidas de Schlegella que viven en aguas termales de Islandia o no sé qué. Y resulta que en la boca también hay otra especie nueva que no hemos podido cultivar todavía, de Schlegella, que se están peleando en el laboratorio por ponerle nombre, porque hay una que quiere poner el nombre de su pueblo, que es una bacteria que sabemos que está presente en muchas lesiones de caries y ni siquiera la hemos podido cultivar, aún no sabemos lo que hace, pero sabemos que está ahí por el ARN, ¿no? Y para hacer las cosas todavía más complicadas, estos son también las bacterias que están activas en 2 lesiones del mismo diente, porque claro, la cosa se complica porque las bacterias que causan caries en una persona pueden ser distintas de las que la están causando en otra. Pero ya el colmo de los colmos es que dentro de la misma persona, 2 lesiones de caries, y ya este es el caso más extremo dentro del mismo diente, esto es un molar, es un 4-7, y tenemos en una lesión de esmalte, esto es una mancha blanca, tenemos estas bacterias, que son las más comunes, y aquí tenemos otras, en una caries de dentina. Aquí hay Neisseria, que aquí no hay, aquí Streptococcus sanguinis es el más común, y aquí tenemos mitis. Realmente cambia muchísimo. Esto nos hace ver que realmente hacer una vacuna contra la caries es prácticamente imposible, porque no tienes una única diana sobre la que atacar, hay muchísimas, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que es muy importante conocer la microbiología de esta enfermedad para poderla tratar, ¿no? Desde luego por la caries no. Probablemente lo que tenemos que hacer es trabajar sobre mantener el equilibrio en este ecosistema, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la periodontitis? Este es trabajo que hicimos en colaboración con la doctora Inmaculada Tomás, y aquí veis algunas de la proporción de algunas de estas bacterias en distintas muestras según aumenta la profundidad de las bolsas, ¿no? Y bueno, tenemos por ejemplo Pheromonas, que sabemos que es una de las 3 bacterias del complejo rojo que es causante directo de la periodontitis, también Treponema y Tannerella. Pero vemos también otras, por ejemplo, esta de aquí, Filifactor, que estamos viendo también otras bacterias que también están involucradas, ¿no? Que aumentan en proporción, que están activas en esas muestras y demás, ¿no? Con lo cual el panorama en la periodontitis es también complejísimo, muchísimas especies bacterianas. Por lo tanto, son enfermedades que son polimicrobianas, esto dificulta muchísimo el tratamiento y la prevención, pero además hay otra cosa interesante que se puede ver aquí, y es que estas bacterias que son los patógenos, si vemos qué pasa a los pacientes sanos, también están presentes. Están solamente al 1%, por Pheromonas entre el 1 y el 5%. Es decir, no nos infectamos con esas bacterias y entonces cogen la enfermedad. Ya están ahí presentes en la boca de todo el mundo. Lo que pasa es que están en unas proporciones pequeñas bajo equilibrio. En cuanto hay algún cambio ambiental, en el caso de la caries, por ejemplo, porque toman muchos azúcares, o en el caso del aperio porque se acumula mucha placa dental, porque hay inflamación, porque se produce más líquido gingival, etcétera, hay un cambio ambiental que hace que se rompa ese equilibrio, y entonces las especies que hasta entonces estaban en pequeña proporción aumentan en proporción, y eso es lo que está generando la enfermedad. O sea, que no es una enfermedad infecciosa como tal, en el sentido clásico, ¿no? Que si te infectas con un vibrio cólera, pues coges el cólera, o con una salmonela, ¿no? En este caso no es así. O sea, somos portadores sanos, y cuando hay un cambio ambiental se produce una disbiosis, que es el término yo creo más apropiado para definir lo que son las enfermedades orales.
Bueno, una de las cosas que vimos es las funciones que realizan estas bacterias, ¿no?, que hay en las lesiones de caries de esmalte, en las iniciales y en las de dentina. Y nos llamó la atención que los genes de respuesta al ácido solamente los encontrábamos en las lesiones iniciales de esmalte. Sin embargo, en las de dentina, el pH no es tan ácido. Nos sorprendió porque vimos que el ácido no era tan importante en estas lesiones y además, cuando vemos la degradación de los azúcares, vemos que en las lesiones iniciales de esmalte, estas bacterias lo que hacen es fermentar los carbohidratos complejos, los azúcares que hay en la dieta, como esperaríamos, ¿no? Se produce ácido, este es el que rompe el esmalte, porque se fermentan azúcares que hay en la dieta y esos azúcares, y esa fermentación produce ácidos, ¿no? Sin embargo, en la caries de dentina veíamos que no se produce esta fermentación. Lo que hay es que se utilizan los glicanos, que son azúcares que hay en el tejido. Es decir, estas bacterias que están en las caries de dentina no les hace falta los azúcares de la dieta para poderse alimentar, porque se alimentan de los azúcares del propio tejido dentinario. Y con eso ya les basta. Y además lo que tienen es un arsenal tremendo de proteasas y también de muchas, para poderse comer la proteína que hay en esos túbulos dentinarios y poder avanzar, sobre todo el colágeno. O sea, son capaces de degradar el colágeno y poder avanzar en esas lesiones, ¿no? Entonces esto nos dio lugar a pensar en realidad que la caries no está causado por un único origen y por un único grupo de bacterias, sino que es todo un proceso. Se inicia con unas bacterias que están en esta caries de esmalte, que utilizan los azúcares que hay en la dieta para producir ácido, pero una vez que se atraviesa el esmalte y se entra en el tejido vivo que hay debajo, en la dentina, son bacterias distintas que lo que hace es utilizar los azúcares que ya hay en ese tejido humano y comerse el colágeno. Aquí tenemos un túbulo dentinario y veis estas bacterias que están penetrando, se van comiendo el colágeno y con eso van haciendo avanzar la lesión. De tal manera que, bueno, realmente es un proceso. Esto tiene también consecuencias porque si cuando se sella una caries no se limpia bien las bacterias que hay dentro, esas bacterias serían capaces de hacer que la caries progrese, porque sin tener acceso a los alimentos, a los azúcares de la dieta, por ejemplo, serían capaces de poder progresar esta lesión. Por supuesto, muy, muy lentamente, pero esto explicaría por qué muchas veces lesiones que están cerradas vemos que la caries puede progresar, ¿no? Por tanto, es muy importante la esterilización de esos canales y de esas lesiones antes de sellarlos, ¿no? Bueno, otra de los trabajos que hemos hecho ha sido tratar de estudiar cómo se forma esta placa dental, ¿no? Lo hemos hecho con este aparato que se llama el Xtelligence, que tiene unos pocillos que en el fondo tiene unos electrodos que son de oro. Y la idea es que esto se ha utilizado para poder ver el crecimiento de las células humanas, ¿no? Para poder ver el efecto, por ejemplo, de distintas drogas y tal sobre varios tipos de líneas humanas de células. Pero se me ocurrió que igual podríamos utilizarlo para ver cómo crece el biofilm bacteriano, ¿no? Entonces hablé con los de la empresa y dije, bueno, si me dejáis el aparato unos meses, vemos si funciona para esto también y tal. Bueno, me lo dejaron. Lo primero, en el laboratorio, los becarios, como buenos españoles, como las placas que hay en el fondo, esos electrodos son de oro, me preguntaron, oye, ¿y esto luego no lo podemos revender y tal? Bueno, la cuestión es que Marian Ferrer es la que está trabajando con esto. Aquí tenemos el fondo de estos pocillos con estos electrodos, digamos, antes de poder inocular la bacteria. Aquí tenemos una biopelícula formada únicamente por Streptococcus mutans, una de estas bacterias que causa caries, a las 6, 12 y 24 horas y veis cómo se va formando ya este biofilm. Y claro, el aparato puede registrar en tiempo real los cambios que se producen en el biofilm, porque cuando las bacterias están adheridas, esto impide el paso de la corriente. Y entonces se puede medir esa disminución del paso de la corriente por los electrodos y es proporcional a la cantidad de bacterias que hay ahí pegadas. Entonces, por primera vez hemos podido ver cómo se va formando el biofilm. De hecho, cuando no ponemos azúcar, Mutants no transforma ese azúcar en glucanos, que son estas sustancias que son pegajosas con las que forma el biofilm, y no forma biofilm. Sin embargo, cuando sí que tiene azúcar, empieza a crecer, llega un momento en que ya no hay más comida y deja de crecer y llega a esta fase de plató, con lo cual sigue una forma de S sigmoide para formarse.
Cuando hemos hecho esto, en lugar de con una sola especie, con una muestra de saliva, por ejemplo, para formar una placa dental así compleja, para poder simular lo que pasa sobre el diente, esto es lo que obtenemos. En un periodo muy rápido se forma esta placa dental enseguida, pero en cuestión de un par de horas. Luego esto se queda estable y llega un momento en el que ya no hay más nutrientes y entonces estas bacterias que están formando la placa dental se sueltan para buscar otros sitios de colonización. Esto es lo que viene en todos los libros, pero ha sido la primera vez que lo hemos podido ver en tiempo real. Se suponía que esto era así, pero hemos visto que sí, que es cierto. Y además, fijaros lo rápido que se forma esto. En un par de horas ya está formada esta placa dental. Sin embargo, antes, cuando solamente ponemos una bacteria, fijaos que tarda 24 horas. Pero claro, en la placa dental hay tantas especies bacterianas que unas se van ayudando a otras y van creciendo de una manera muy rápida. Fijaros que cuando comes, por ejemplo, el pico, la bajada de pH se produce a los 10 minutos. En 10 minutos las bacterias ya han fermentado el azúcar, ¿no? Y es el momento entre 10 minutos y media hora cuando es complicado. Si te cepillas más tarde, da igual, porque ya has tenido ese pico de pH, ¿no? Y se forma realmente muy rápido. Bueno, pues hemos podido ver esto en tiempo real y ahora lo estamos aplicando. ¿Para qué nos puede servir? Por ejemplo, la amoxicilina, que creo que es el antibiótico que se utiliza más en clínica, ¿verdad? Pues tenemos aquí esta curva de crecimiento, ya estamos con los colores, a ver si me aclaro. Esta curva, esto es trabajo de hace, son resultados de hace 3 días, ¿eh? No lo hemos enseñado todavía a nadie. Tenemos esta curva de crecimiento de aquí, que es en esta persona, en esta muestra de saliva de esta persona, se forma la placa dental en unas horas y este es el control, sin poner antibiótico. Y aquí tenemos los niveles de antibiótico que hemos puesto en cada uno de esos tratamientos. Cuando ponemos niveles bajos de antibiótico, que son estos de aquí, pues vemos que el biofilm crece un poco menos, es decir, está afectando bien. Cuando ponemos unos niveles de antibióticos muy altos, pues entonces vemos que no hay biofilm. Aquí ya empieza a crecer porque, bueno, a las 6 u 8 horas habría que darle antibiótico de nuevo a esa persona, ¿no? O sea, que incluso eso podemos ver, ¿no? Cada cuánto tiempo habría que darlo. Pero bueno, aquí vemos que el antibiótico funciona muy bien. Realmente está impidiendo que se forme esta placa dental y tiene efecto. Esto es en una persona, pero fijaros en esta otra persona. Igual. Lo hemos hecho igual, le damos antibiótico, o sea, ponemos antibiótico en esta muestra, este es el control, sin antibiótico, y fijaros lo que ocurre cuando ponemos antibiótico. No solo no le hace nada, sino que forma más biofilm, o sea, se forma más placa dental que si no le dieras antibiótico. Esto ocurre a veces porque las bacterias ven, digamos, ese antibiótico como un estrés y para defenderse dicen, bueno, vamos a crecer más, a producir más polisacárido y a formar una capa muy gruesa que nos defienda del antibiótico. En algunos casos se ve. Las infecciones en catéteres, por ejemplo, ¿sabe? Y en los implantes, sabéis que al rey Juan Carlos le tuvieron que volver a poner un implante de rodilla porque tenía una infección y era por un biofilm. Y son bacterias que generalmente cuando pones antibióticos vía sistémica, pues lo ven como un estrés y no les hace nada e incluso forman más biofilm. Esto creemos que es lo que está pasando, ¿no? Y en la boca, fijaros que es curioso, algunas personas el tratamiento con amoxicilina no les va a ser efectivo, al revés, va a ser contraproducente, ¿no? Yo creo que esto, bueno, abre un poco la vía de pensar que no somos todos iguales y dependiendo de las bacterias que tú tengas en la boca, un tratamiento antibiótico te puede ir o no te puede ir y puede ser incluso peor, ¿no? Sin embargo, cuando hemos hecho esto, digamos, a nivel local con antiséptico, como por ejemplo con un gel con clorhexidina, parece ser más efectivo que un antibiótico que das de forma sistémica y que no va a llegar a la concentración apropiada y que encima en algunas personas puede inducir el que se forme más placa dental, ¿no? Bueno, acabamos de empezar a trabajar en ello, pero os lo quería comentar también para que veáis las cosas que estamos haciendo. Claro, es que es muy difícil, sí, es muy difícil. Sí, de hecho, eso está relacionado con eso porque probablemente también por ello las vacunas es difícil que los anticuerpos puedan llegar hasta las bacterias que están en la placa, como voy a comentar ahora. Sí, estoy de acuerdo. Pero se sigue dando amoxicilina de forma preventiva, ¿eh? Para ver cuál es el efecto, para ver si esa amoxicilina puede acabar con esas bacterias, ¿eh?
No lo entiendo muy bien, luego si quieres lo comentamos. A ver, realmente, mejor dígame usted por qué se utiliza amoxi entonces de forma preventiva. Bueno, yo creo que sí que es muy importante, pero no estamos de acuerdo. Durante décadas se ha estado trabajando en una vacuna contra la caries y ha habido tanto estrategias de inmunización, digamos, tanto pasiva como activa, ¿no? Pasiva serían anticuerpos que directamente se sintetizan, por ejemplo, IgA frente al Streptococcus mutans, y que el grupo del doctor Julian Ma, por ejemplo, lleva muchísimos años trabajando en ello, ¿no? Para ponerlos en un spray que se pueda poner sobre la boca y esos anticuerpos directamente puedan inactivar estas bacterias. Y también, de una forma activa, crear una memoria inmunológica frente a estas bacterias, ¿no? Hace un par de años, Aure Simón fue un par de meses a Santiago para trabajar con Inma Tomás y poder sacar unas fotografías de las bacterias en la saliva. Que estamos probando algunos marcadores de esos con colores y queríamos ver las bacterias, pues eso, de forma libre en la saliva, unas marcadas con colorantes rojos, verdes y demás. Y me llamó diciendo que las bacterias en la saliva nunca estaban de forma libre, como sale en los libros y demás, ¿no? No están, digamos, nadando sueltas, sino que siempre estaban formando estos agregados, ¿no? Que realmente suelen formar agregados entre sí y en muchísimas ocasiones lo que hacen es que se pegan sobre las células de la mucosa que se descaman, ¿no? Digamos que las bacterias están por ahí flotando y se pegan encima, ¿no? Como un náufrago, digamos, a un tablón, ¿no? Claro, a mí me sorprendió porque es que por más que miraban en distintas personas no lograban encontrar estas bacterias sueltas, ¿no? Y de hecho nos fuimos para allá, empezamos a mirar muestras de saliva pues, de toda la gente que había por allí, nuestra, del laboratorio, de la técnico, el microscopio electrónico y demás, y esto vimos que era algo pues, que ocurre de forma generalizada en todas las personas. Que las bacterias están formando estos agregados tan grandes. Con lo cual pensamos que debe ser muy difícil para, por un lado, antibióticos, que lo hemos probado también, y por otro lado, anticuerpos que se puedan unir porque únicamente pueden acceder a las bacterias que están fuera. Sin embargo, todas las bacterias que hay dentro vemos que están libres de antibióticos y están, libres de anticuerpos y están protegidas y están vivas, ¿no? Y hemos hecho lo mismo también con antibióticos de forma sistémica y vemos que no alcanza para poder matar a estas bacterias. De la manera que, bueno, lo hemos contabilizado por el citómetro de flujo, más o menos vemos que entre el 90 y el 95% de las bacterias en la saliva están formando estos agregados tan grandes y pensamos que esto puede tener consecuencias para la falta de efectividad de una vacuna, porque los anticuerpos pensamos que no pueden acceder, ¿no? Quizás se podría pensar en estrategias para poder romper mejor esos agregados, de tal manera que las bacterias queden libres y entonces sí que estén accesibles para el sistema inmune, digamos, ¿no? Vale, otro de los trabajos que hemos hecho fue el primer trabajo que se hizo con el ADN total de la placa bacteriana, en el que extraemos el ADN total, ese ADN se parte en fragmentos y luego se secuencia al completo. Es trabajo de Pedro Belda y Raúl Cabrera, que están también ahora en el extranjero. Y bueno, con cada una de estas secuencias podemos analizarlo, compararlo con la base de datos y saber qué organismos hay ahí. Estos son algunos de los organismos que encontramos, porque hicimos esto en personas que nunca en su vida habían tenido caries, personas de índice KO 0 y demás, y personas que sí que tenían caries en el momento de tomar las muestras. Y nos sorprendió que en las personas que no tenían caries, que nunca habían tenido caries, había una frecuencia alta de una especie de estreptococo que además parecía ser una nueva especie porque no estaba descrita en la base de datos. Cuando cogíamos el ADN de esa bacteria y lo comparábamos con la base de datos veíamos que era un estreptococo, pero no era ninguna de las especies que eran conocidas, ¿no? Y dado que esto estaba asociado a personas que no tenían caries, pensamos que quizá podría tener algún efecto protector, ¿no? Y bueno, pues empezamos a tomar muestras de estas personas. Yo creo que más o menos sabéis un poco la historia. Básicamente se nos ocurrió porque una persona en el trabajo que era de este 10% que nunca había tenido caries y nos comentó que su novio sí que tenía caries antes de conocerla, pero desde que estaban juntos había dejado de tener caries y nos dio la idea de que quizá le estaba transmitiendo bacterias en la saliva a través de los besos y demás, ¿no? Pues bueno, empezamos a tomar muestras de estas personas que nunca tenían caries hasta que dimos con este estreptococo, lo logramos cultivar
Y la sorpresa vino cuando cultivamos el streptococo, este anticaries, digamos, al lado de bacterias que sí que causan caries, como veis aquí, como mutans, sobrinus y otras, y vemos que se formaba un halo de inhibición alrededor. Aquí tenemos un cultivo en tapiz del Streptococcus mutans, por ejemplo, aquí de sobrinus, y vemos que alrededor de esta bacteria hay un halo, porque esta bacteria produce unas sustancias, unos péptidos, que al difundir en el agar impiden que el Streptococcus mutans pueda crecer. Esto, la verdad es que fue un momento totalmente emocionante, porque bueno, vimos que las personas sin caries tenían una alta frecuencia de esta bacteria que pensamos que podía proteger. Nuestra idea era poder utilizar esta bacteria como probiótico, ¿no? Porque no se podría quizá establecer esta bacteria en la boca de personas que tengan caries y que quizá pudiera servir de forma preventiva, ¿no? De hecho, cuando la cultivamos, después de meses de tratar de pescarla, dimos con ella, hemos hecho todas las pruebas a nivel genético, bioquímico y demás. Es esta bacteria de aquí, tan bonita, que tiene así forma como de bellota. Y es una especie nueva, le hemos dado este nombre, es Streptococcus dentisani. Sabéis que para dar nombre a una especie nueva tienes que ponerle un nombre en latín y demás, y el nombre original que habíamos puesto era Anticariensis, pero en la comisión esta internacional nos dijeron que el nombre no era correcto, porque Anticariensis quiere decir en latín que uno es de Antequera, Málaga. Cuando vimos aquello no nos lo podíamos creer, pero realmente es así, porque la antigua ciudad romana de Antequera se llama Anticaria, y hay una bacteria de un grupo de Sevilla que la aislaron de una laguna salada de allí de Antequera, que ya se llama Anticariensis, y entonces le tuvimos que cambiar el nombre y se ha quedado con dentisani. Bueno, vimos que producían unas sustancias, unos péptidos que tienen un tamaño muy pequeñito, que tienen un efecto muy potente antibacteriano. Pensábamos que producía un solo péptido, pero cuando empezamos a hacer pruebas con HPLC y demás, en colaboración con el grupo de Manuel Martínez en Granada, vimos que nos salían 8 picos distintos, 8 moléculas, que las 8 tenían actividad antibacteriana. Es decir, ya no era solamente una molécula, sino 8. Resulta que el dentisani tiene ahí todo un arsenal. Hemos estado identificando cada una de estas moléculas, ya llevamos 5, nos quedan las otras 3 que nos están resistiendo. Pero estas moléculas parece que están todas en una zona, en una pequeña isla del genoma. Aquí esta es una de ellas. O sea, cada símbolo aquí es un gen distinto, y de alguna manera todo este arsenal de péptidos está codificado en una zona concreta del genoma, a la que hemos llamado Anticaries Defense Cluster, simplemente porque a mí me gusta el grupo de los ACDC y nadie dijo nada, así que se quedó con el nombre este. Es increíble que no se hayan quejado, pero está publicado y todo, y ya se ha quedado con el nombre este. Pues aquí es donde están estos péptidos, y lo que hemos visto es que se producen cuando el pH es ácido. Cuando el pH empieza a bajar por debajo de 6,5, empiezan a activar esta producción, probablemente para poderse defender. Entonces pensamos que es la forma en la que el dentisani puede sobrevivir ahí, y la forma en la que mata a estas bacterias que son acidogénicas. Esta es la forma en la que lo hace. Esto es una foto de Streptococcus mutans, de esta bacteria causante de caries, después de estar expuesto durante 15 minutos a estos péptidos. Y como veis, se forman aquí como unos poros, ¿lo veis? Aquí, 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 aquí. O sea, realmente es como si lo agujerearan con un alfiler, ¿no? Hacen esos agujeros de tal manera que luego esta bacteria ya no es capaz de mantener el equilibrio entre fuera y dentro de la célula, empieza a entrar líquido, y la bacteria se acaba por hinchar, y se lisa. Esto que tenéis aquí son los restos del Streptococcus mutans. Aquí tenemos el dentisani, y el mutans, que tiene un tamaño incluso más pequeño que el dentisani. Fijaros cómo se hincha, ¿no? Esto es una foto, digamos, de una violencia microbiana extrema, ¿no? Pues esto es lo que pensamos que está pasando en la placa dental, ¿vale? A nivel microscópico. Luego hemos visto que también afecta a otras especies, por ejemplo, el Fusobacterium. Antes y después de aplicarle esto, veis que se lisa totalmente y acaba en una especie de sopa. O la Prevotella, por ejemplo, que se forman unas vesículas en la membrana y acaba como un Ferrero Rocher, más o menos. Es el término técnico mejor que he encontrado. Bueno, pues realmente si queremos prevenir la enfermedad de la caries, tenemos dos opciones, ¿no? Una sería, digamos, atacar a estas bacterias que producen el ácido, pero también lo que podríamos hacer es tratar de tamponar el pH. Es decir, el problema es que cuando ese ácido
produce que el pH baje por debajo de un umbral crítico, a partir del cual se rompe el esmalte, pues entonces también podemos tratar de tamponar esta bajada para que no sea tan acusada. Y nuestra sorpresa ha sido que Dentisani también puede hacer eso, porque analizando el ADN hemos encontrado que tiene todas las enzimas de esta ruta para producir amonio a partir de arginina. Sabéis que hay una pasta de dientes de Colgate, por ejemplo, que tiene arginina. Claro, uno de los motivos para que funcione, digamos, es que hay bacterias como el Dentisani que transforma esa arginina en amonio, y este amonio es el que tampona ese pH y elimina los ácidos para que el pH vuelva a ser neutro, ¿no? De tal manera que pensamos que el Dentisani tiene una doble función, digamos, antimicrobiana y antiácida, ¿no? Después de una comida, esta curva es real, cuando cultivamos el Dentisani junto a Mutants en un método de cultivo donde no hay arginina, el pH empieza a bajar y no es capaz de que se quede otra vez neutro, lo intenta pero no puede. Si los niveles de Mutants son muy altos, y son bajos sí porque lo mata. Y luego cuando lo cultivamos en un medio con arginina, empieza a producir el amonio a partir de la arginina y el pH se recupera, con lo cual, digamos, tiene este efecto antiácido también, lo cual no nos lo esperábamos, ha sido una gran sorpresa, y pensamos que esta doble combinación pues, puede hacer que funcione muy bien como probiótico, ¿no? Una bacteria que, suministrada en la dosis apropiada, pues si puede colonizar la boca, pueda prevenir la enfermedad. Luego, todo esto lleva una cantidad de trabajo detrás tremendo. Por ejemplo, uno de ellos es poderlo producir a gran escala y que sea barato, ¿no? Para que sea accesible a todo el mundo y demás. Aquí empezamos, claro, hay que cultivarlo a gran escala. Empezamos cultivándolo en matraces de 1 litro, luego 5 litros, 100, 300, 600, y ahora ya lo estamos haciendo en matraces de 1000 litros en fermentadores, y se está produciendo a gran escala de una forma barata. Cada dosis sale a varios céntimos por dosis. La idea es tener, digamos, 2 líneas de producto, uno para el dentista, que se podría poner en una férula o como un barniz, digamos, similar a como se hace con el flúor y demás. Un tratamiento de choque. Hemos visto además que el Dentisani se pega mejor al diente si ha habido una limpieza previa, entonces pensamos que lo ideal sería que seáis vosotros quienes lo podáis poner, incluso más concentrado, se pueda poner por todos los espacios interdentales. Yo creo que sería, digamos, un tratamiento de choque, y luego uno más de mantenimiento, que no tenemos aún claro si puede ser un comprimido masticable, chicles en pasta de dientes o qué, que la gente pueda comprar, digamos, en la farmacia, ¿no? y que sirva como de este mantenimiento. En la pasta de dientes es más difícil porque se nos muere la bacteria. Ahora hay unos japoneses que han inventado un método con liposomas para poner la bacteria adentro, y parece que solo le permite vivir bien en la pasta de dientes. Entonces aún no sabemos esta segunda vía de administración cómo será. Hemos pasado por todas estas fases, pruebas de seguridad, en ratones y demás, y ahora ya estamos en el ensayo clínico que empezamos hace unos meses. Como lo estamos haciendo ya en seres humanos, la verdad es que ha sido bastante emocionante, porque en unos años hemos pasado de identificar esta bacteria a ya estar haciendo pruebas en seres humanos, ¿no? Como lo estamos haciendo el ensayo clínico, hacemos unas férulas para cada paciente, de tal manera que no haya aclarado de la saliva, para que el Dentisani esté en contacto directo, digamos, con el diente. Lo estamos haciendo, le damos al paciente, bueno, el primer día se lo ponemos nosotros en la clínica. El Dentisani va en un liófilo, en polvo, se mezcla con agua, y en 30 segundos eso ya está hecho gel. Con la jeringa esta lo ponemos en las férulas y se lo aplican durante 5 minutos. El primer ensayo fue muy pequeñito para ver realmente si esta forma de administración iba bien, si se pegaba al diente y tal. Y lo dimos a unas personas un día, a otras personas una semana, y a los que se lo dimos un día no mejoró mucho, pero a los que se lo dimos una semana, a todos el pH les mejoró al cabo de... y además incluso durante un mes. Al cabo de mes vemos que el efecto empieza a bajar un poquito. Entonces creemos que probablemente esto se instala en la boca durante un tiempo, pero probablemente el efecto pase y probablemente haya que volver a ponerlo de forma regular. En fin, ahora estamos en un ensayo más largo, con placebo, con varias condiciones, y en los próximos meses el ensayo terminará y podremos ver un poco realmente si está funcionando o no. Y ya para terminar, os quería comentar estas imágenes para que veáis lo poquito que sabemos y lo que nos queda todavía por aprender, ¿no? Estas son fotos en las que cada bacteria se ha marcado con un color distinto.
Y en este caso lo que tenemos aquí no es una bacteria, es un hongo, una cándida. Aquí tenemos una hifa de la cándida. Y luego alrededor, estos puntitos que veis alrededor verdes son estreptococos, que se juntan y se pegan de forma específica encima, en unos receptores que tiene la cándida encima, ¿no? Pues en un vídeo que mostró Bastiaan Krom, que es un investigador en Holanda, en el ACTA, que trabaja en ese tipo de interacciones entre bacterias y hongos, me quedé totalmente impresionado. El vídeo no lo tengo porque no lo ha publicado, no me lo ha querido pasar, pero se ve, él tenía marcado en un color las hifas de la cándida, en otro los estreptococos alrededor y en otro las células del sistema inmune. Estas células del sistema inmune iban moviéndose y la impresión que daba es que se movían de forma aleatoria, ¿no? Hasta que, como si fuera buscando bacterias, digamos, hasta que tocó la cándida, y en cuanto tocó la hifa de la cándida, como si supiera realmente que iban a haber bacterias encima, automáticamente en cuestión de medio segundo pasó por encima de la hifa como si fuera una autopista y engulló todas las bacterias que había ahí, ¿no? Yo no me lo podía creer. Dije, pero esto es real, esto no es una animación, y me lo ponía una y otra vez. A mí me pareció, vamos, impresionante, y de hecho me recordaba al juego este de los 80, del Pac-Man este, porque daba la impresión como si la célula del sistema inmune supiera, digamos, identificara o supiera que encima de la cándida iba a estar lleno de estas bacterias, ¿no? Entonces se aprovechara, digamos, de un organismo que sabemos que es un patógeno y es oportunista, digamos, para poder encontrar estas bacterias, ¿no? No sé si será así, pero la cuestión es que yo creo que ilustra muy bien lo poquito que conocemos y lo que nos queda por conocer todavía en este campo. Solamente dar las gracias a mi grupo de investigación. La mayoría de estas personas que han hecho el trabajo ya no están aquí, están ahora investigando en otros países y demás. Pero ha sido unos años absolutamente apasionantes y bueno, ahora ha venido gente nueva al grupo y todos los que han pasado por aquí, pues les deseo todo lo mejor en su nueva vida profesional. Y espero haberos transmitido que realmente esa imagen tan aburrida que se veía de la persona mirando por el ordenador no es así, que estamos en una época única, digamos, para poder entender todas estas enfermedades, y que creo que todas estas herramientas como el Dentisana y otras cosas en las que estamos trabajando simplemente nos van a dar más herramientas para que los profesionales lo puedan aplicar en la clínica y poder mejorar el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes.